Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. A poder participar en esa misión. Fue tan intensa su labor que posteriormente el obispo de Filadelfia, fue llamado a Filadelfia, donde fundó, ya como obispo, fue ordenado obispo de Filadelfia. Él fundó la Tercera Orden Franciscana y a lo largo de su trayectoria fundó 70 escuelas en todo lo que era el área de Filadelfia, Nueva York y demás. Y murió él muy joven, en 1860, a la edad de 49 años de edad. Pero ha sido reconocido por el Congreso como el hombre de mayor influencia en la educación en los Estados Unidos, de tal manera que en cada universidad hay un Newman Center, un centro Newman dedicado precisamente por este santo de tanta labor, de tanto trabajo que realizó en favor de la educación. Así que los muchachos que van a las universidades pueden recurrir al centro Newman, donde se van a encontrar con otros jóvenes católicos como ellos, que tienen el interés de ser unos estudiantes, unos profesionales cuando se gradúen, pero tienen además la formación y la unión de estar en una comunidad de católicos. Es algo muy bonito, vale la pena, en todas las universidades los hay. Bueno, no sé si ya te escuche, pero voy a seguir con el Evangelio de hoy, que es de San Juan, cuando Jesús ve a Felipe y le dice, síganme los buenos, y lo sigue Felipe. Y después Felipe va con Natanael, que es también conocido como Bernabé o Natanael, le dice, hemos encontrado al Mesías, es el hijo de José de Nazaret. Y Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Dice, tú vente y vamos a verlo. Es lo que profetizaba Moisés y los profetas. Así que lo hemos encontrado. Y cuando lo ve venir Jesús dice, he aquí un auténtico israelita donde no hay doblez en su corazón. Dice, chale, Señor, ¿y de dónde me conoces? Uy, te conozco desde que estabas abajo de la higuera. Dice, chale, tú eres tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Dice, ¿te asombró esto? Porque te dije que te encontré abajo de la higuera. ¿Qué significa estar abajo de la higuera? Estaba en un momento de dudas, de meditación. Es una expresión muy hebrea. No sé si ustedes hayan estado abajo de una higuera, pero cuando estaba en San Timoteo, en San Mateo, había un vecino que tenía una higuera y todo el suelo de la higuera estaba alrededor, estaba sucio, negro, asqueroso de tantos higos que se caían. Entonces, uno no sabe cuándo va a caer un higo. Entonces, estar abajo de la higuera significa una expectación, una inseguridad. Entonces, Natanael se queda asombrado por eso. Dice, ¿te asombró esto? Pues cosas más grandes vas a ver. Verás a los ángeles, los cielos abiertos y a los ángeles del Señor descender y subir ante el Hijo del Hombre. Bueno, pero lo importante es, qué bonito porque Jesús nos conoce intensamente, nos conoce nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras alegrías, y qué bonito es platicar con alguien que te conoce y te sigue amando, pese a las tarugadas que cometemos. Por eso, los obispos de Estados Unidos han lanzado una campaña que se llama Reavivamiento Eucarístico Nacional. ¿Por qué? Porque es el educar a la gente, porque hay muchos católicos que piensan que el cuerpo de Cristo es solamente, la Eucaristía es solamente un símbolo que representa a Cristo. No, chatos.
no es una representación de Cristo. El cirio pascual sí lo es. Un crucifijo representa a Cristo, pero no lo es. Pero el pan consagrado y el vino consagrado no es una representación del cuerpo o la sangre de Cristo. Es Cristo verdaderamente presente en la forma del pan, en la forma del vino. Cristo está allí. Y es tan hermoso el acercarse al sagrario cuando no está presente en la custodia para adorarlo. Pero a mí me da mucho gusto cuando estoy en la iglesia y de repente veo familias o individuos que llegan y se arrodillan ante el sagrario y que se ponen a platicar con Dios. Qué hermoso es eso. Es esa fe, es ese saber que Cristo está presente. Y cuando se expone en la custodia, no significa que se le da más importancia, sino que es la custodia tiene unos rayos para centrar nuestra atención en la hostia consagrada, que es Cristo verdaderamente presente. Es para poner nuestra atención en Cristo. Y es tan hermoso estar ahí platicando con Él. Había una monjita que decía que la regañaban porque se quedaba dormida. Y dice, pues padre, yo veo que hay muchas muchachas que van a la playa, se ponen su Coppertone, su protector solar, y andan ahí en bikini y se acuestan y se quedan dormidas, pero el sol hace su trabajo y las deja morenitas, morenitas. Pues yo no tengo bikini ni voy a la playa, pero Dios es mi sol, Jesús es mi sol. Y aunque yo me quede dormida, el Señor hace efecto en mí. Digo, qué bonito. También había un padre muy viejillo que llegaba ante el sagrario y decía, Señor, tú eres mi amigo, y como eres mi amigo, te tengo confianza, me voy a echar una siestecita aquí delante de ti. Y se quedaba dormido ante el sagrario. Es la confianza de estar con el amigo que te quiere, que te conoce y que te dice, descansa un poco. Jesús nos dice, vengan a mí, todos aquellos que estén cansados y abrumados por la carga, y yo los aliviaré, porque mi carga es ligera y mi yugo es llevadero. Entonces en Cristo podemos encontrar ese descanso, porque Él nos conoce tal como somos, nos conoce desde que estábamos abajo de la higuera. Así que, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Para qué tanto buscar soluciones a los problemas cuando sabemos que el Señor hace su parte? Nosotros hacemos todo lo posible y el Señor hace lo que es imposible. Así que confiados en Él, podemos encontrar soluciones mucho más prácticas y que no imaginábamos. Un ejemplo, una vez tenía que tomar un vuelo y tuve que manejar una tormenta de nieve tremenda. Y llegué, estaba tan cansado que me quedé en Mojave, en un hotel, para poder descansar, porque ya de plano no aguantaba. Había sido mucha la tensión el manejar en una tormenta de nieve en la noche. Entonces al día siguiente debía de despertarme temprano, había calculado, pero estaba tan cansado que no oí el despertador y que veo la hora y dije, ay, en la Mauser, pues salí corriendo lo más posible, cuidándome que no hubiera policías para acelerarle más, y todo muy bien, iba muy a tiempo hasta que llego a Los Ángeles, y allí a la altura de Santa Mónica empieza un embotellamiento tremendo, y dije, ay, Señor, si pudieras hacer el milagro de que se separen los carros así como en Bruce Almighty, ¡pum!, que todos los carros se separaran para que yo pudiera pasar. Híjole, no, pues ya de plano tenía prepagado el estacionamiento y dije, no me da tiempo, voy a llegar al estacionamiento del aeropuerto aunque pague más caro. Entonces llego al aeropuerto ya, dije, pues ya perdí el avión, pero voy a ver si arreglo que salga en otro vuelo. Llego y el avión estaba retrasado 1 hora. Dije, ay Dios, tú te las gastas de una forma más sencilla. No, no, realmente Dios nos concede cosas que no imaginamos cómo, pero confiados en Dios, Él hace su parte. Nosotros hacemos lo posible, Él hace lo que es imposible, pero no espectacularmente. No hizo que los carros se separaran para que yo pudiera pasar, pero lo solucionó de una forma más sencilla. El vuelo estaba retrasado. Ah, qué bueno. Bueno, oye, y hablando de noticias y de vuelos, fíjate que en Culiacán, Sinaloa,
un avión estaba a punto de despegar y tuvo que quedarse en tierra. Los pasajeros, todos asustados, los tuvieron que bajar y se prohibió la salida de todo vuelo. Y se pidió a todos los habitantes de Culiacán que no salieran de sus casas y que, ¿sí habías oído esto? No, padre, no había escuchado, Pues la ya verdad. viste, deberías de ver la televisión y No, las bueno, noticias, las noticias. deberías de estar informada. Bueno, resulta ser que hubo un operativo militar y capturaron a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. ¿Y quién es ese? Es el hijo del Chapo Guzmán, aquel Oh, que ya habían atrapado hace unos años. y lo El soltaron, presidente López Obrador ordenó que lo que soltaran. lo soltaron. Claro, pues es amigo de el Chapo Guzmán y de la mamá del Chapo Guzmán, ¿cómo no? Pero en esta ocasión, pues las cosas han ido ya fuera de control. Desde las 6 de la mañana, los de el cartel de Sinaloa incendiaron tráilers, hicieron bloqueos carreteros, bajaron a gente de su automóvil, los quemaron, a un periodista, lo bajaron de su carro, le prendieron fuego al carro y él se fue a refugiar a un hotel. Pues al rato llegaron al hotel y entraron cuarto por cuarto exigiéndoles a los huéspedes que dieran las llaves de sus carros para quemarlos y demás. O sea, fue un operativo tremendo. Ahorita Ovidio Guzmán López está ya en el tribunal en México, en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero. Pues la situación está así. Ahorita parece que ya está más en calma, pero va a haber consecuencias esto. Esto va a traer consecuencias, pero Tiene ojalá, grandes consecuencias, si no me sí, pero equivoco. ojalá y que realmente eso sea el principio del fin, es decir, del fin para acabar con todo esto, esta situación, y que ojalá que el presidente López Obrador ya deje su política de abrazos, no balazos. Como decía el jesuita en el funeral de los jesuitas asesinados en Chihuahua, que por favor, señor presidente, ya no nos ajustan los abrazos para detener tantos balazos. Balazo. Correcto. Ayer vi en Atypical TV, que lo pueden ver ustedes en YouTube, con Carlos Arlasraqui. Excelente, es un judío muy católico, muy respetuoso de la fe, pero es un excelente periodista. Él tenía su programa en televisión azteca de Platicando con Arlasraqui. En fin, por su posición política ha quedado fuera de los medios, y él ha creado su propio sistema de televisión desde su casa e invita a personas muy interesantes. Entre ellos pueden ustedes buscarlo en YouTube, Carlos Alasraqui y Calderón, el presidente Calderón. Ayer vi esa entrevista que ya la había hecho antes, o sea, es un refrito, o sea, una repetición, donde el presidente Calderón, Felipe Calderón, está platicando, está desayunando con Alasraqui y está platicando de cosas muy interesantes, de cómo fue su presidencia y cómo fue que estaba viendo que los intereses del narcotráfico era vender toneladas de cocaína, y para eso estaban peleando Valle de Bravo, el centro, como lugar para vender a los turistas, y que ya dice, tuve que tomar una acción, dice, yo confío completamente en el ejército, de detener esto. Y realmente el narcotráfico se está apoderando del país. No hay que, no hay que descuidar, no hay que descuidar la guardia. Dice, lo que hice fue muy bien hecho. Y sí, mis respetos por Calderón. Yo considero que ha sido un presidente muy honesto y muy efectivo. Le preguntaron acerca del avión presidencial, él lo compró. Dice, bueno, habíamos estado viendo que Aeroméxico iba a comprar una flota de 50 aviones, y entre ellos les pedimos que nos dieran, que introdujeran también el avión presidencial. Dice, el avión presidencial era tan necesario porque eh, ya estaba en malas condiciones. Dice, yo iba sentado y el asiento enfrente de mí, que eran uno frente a otro,
cuando despegábamos se adelantaba y casi me pegaba a mí todos los vuelos. Entonces le decía al piloto, por favor arreglen ese asiento. Sí, señor presidente, pero no lo arreglaban. Dice, espero que lo único que esté descompuesto sea el avión, el asiento. Siento. Ujú. Pero dice, en la misma forma ya era un avión que tenía 30 años, que necesitaba mantenimiento y era muy caro. Entonces, en esa flotilla de Aeroméxico, pues no resultaba, pero hubo la oportunidad de un avión que nos lo dejaron muy barato. Era un avión que es económico en combustible, que tenía gran rendimiento, y nos lo dejaron 306 millones de dólares, lo cual realmente es bastante barato. 306 millones de dólares para ese tipo de avión. Dice, eso se lo entregué a Peña Nieto, ya que le hayan puesto chapas de oro o demás, o asientos de piel de angelito o lo que sea, eso ya es otro asunto. Dice, pero el avión es eficiente, es necesario, y ahorita lo que está pasando al no usarlo, se va a descomponer, se va a deteriorar, y eso va a costar más caro todavía. Dice, sería por seguridad nacional y por seguridad de los pasajeros que el presidente tuviera acceso y volara en ese avión presidencial. Es por seguridad de los demás pasajeros. Si alguien quiere hacer un atentado contra el presidente, pone en riesgo a los demás pasajeros. Ujú. Dice, y además el presidente debe de estar en constante comunicación. Entonces, y lo hacía en referencia por lo de Ovidio, que el ejército estaba esperando una orden presidencial y tuvo que esperar 3 horas hasta que descendió al aeropuerto. Dice, el presidente debe de estar siempre en constante comunicación. Entonces esa es la razón por qué se compró ese avión que no es de superlujo, pero fue una propaganda de López Obrador para... Ayer fue horrible, porque horrible, porque López Obrador en la conferencia de la mañanera sacó a relucir el cobre. Dice, los pobres es una estrategia política, órale, Mm. para que siempre contemos con ellos. Cuando hay una propuesta, los primeros que responden son los pobres, no los fifís, no los ricos, no los intelectuales. O sea, está utilizando a los pobres como una estrategia política, y eso causó escándalo internacionalmente. O sea, como cuando dijo que los mexicanos eran, que el pueblo era como los perritos, o como las mascotas, a las que hay que proporcionarles y hay que alimentarles y hay que cuidarles. O sea, que nos ven como mascotas y no como ciudadanos. Ciudadanos. Muy malo de su parte, la verdad. Pues sí. En fin, ya, vamos a dejar de hablar de política. Ya no Vamos política. ok. ¿Alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatela. Sí, padre, por aquí tenemos unas preguntas ya. Órale. Nos preguntan a Gerardo de Serrano de Stockton, lo manda a saludar y nos dice que Gracias, cuál es Gerardo. la diferencia entre el temor y el miedo. Tú antes dime cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia. No sé, yo lo miro igual. Los Mira, dos. ya contestaste una parte. La diferencia entre ignorancia e indiferencia, no sé y no me importa. Oh, ok. O Bueno, sea, esta pregunta, mi querido Gerardo, ya la habías hecho, pero a lo mejor se te olvidó o no viste el programa o tuviste que salir corriendo al baño cuando la contesté. Mira, miedo y temor, ¿verdad? miedo y temor. Ajá. Bueno, ya lo dice el dicho, no temáis porque solo Judas tuvo miedo. Bueno, qué bueno que eres inocente. Los malpensados ya saben cómo va ¿Cómo va el rollo? sí es. No temáis porque solo Judas temió. Bueno, temor y miedo. Miedo es algo instintivo y natural que te lleva a llevar a desarrollar adrenalina
para poder huir o para poder confrontar un peligro. Es decir, es una reacción natural. Te da miedo, y ante el miedo te da alas, sales corriendo. Vuela. Pero es miedo ante algo inminente. Es decir, ah, es una reacción ante algo que no conoces. Es decir, por ejemplo, es muy natural que a lo que no conocemos nos causa miedo, nos paraliza o nos lleva a reaccionar de una forma. Entonces, tienes miedo a empezar un nuevo trabajo porque no lo conoces. Tienes miedo ante el riesgo de una caída en un precipicio. Te anuncian que el tren de aterrizaje no está funcionando y que es necesario sobrevolar para gastar todo el combustible y que sea menos peligroso. Tienes miedo de las consecuencias que va a haber al aterrizar y es un miedo inminente ante un peligro mortal. Digo, a mí ya me ha tocado. Ahora, temor es el miedo inducido. Temes o sea, es un temor preventivo, ¿ok? No es un peligro inminente, sino que es un miedo inducido o un temor preventivo. Temo las consecuencias de lo que venga con el arresto de Ovidio. No tengo miedo, temo que va a haber consecuencias y que los del cartel de Sinaloa van a estar haciendo la guerra. Y esto tendrá que llegar a confrontamientos con el ejército y ponerse las pilas. Entonces, eso es un temor ante algo inminente. Temo que con la tormenta de nieve que tenemos, pues temo que voy a tener que apalear toda esa nieve. Ay, ay, ¿Sí? ay. Temo que voy a correr peligro en la carretera y ahora que tengo que salir, porque me puedo quedar atascado o me puedo derrapar. Temo que vaya a haber eso, pero ante el temor sobreimpongo mi valor, no mi imprudencia. O sea, temor nos lleva a ser prudentes. Y de la misma forma, el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino temor a ofender a Dios, temor a fallarle a Dios. O sea, es un temor preventivo. Más vale que no le falle. ¿Por qué? Porque Dios me va a castigar, me va a mandar al infierno. No, temo ofenderlo porque lo amo. Temo hacerle daño porque lo amo. Es como alguien que amas y tienes prudencia de no dañarle porque le amas. Y por eso no vas a hacer algo que provoque su dolor o su desilusión. Esa es la diferencia entre el miedo. Miedo es algo inminente y es una reacción natural, y temor es es algo preventivo. ¿Ok? Ok, muy bien. Ojalá que hoy sí haya quedado bien claro y y nuestro hermano esté escuchando, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra pregunta, padre. Si hay una fecha exacta para quitar el nacimiento o el arbolito de Navidad. Mira, se acostumbra que es el día 2 de febrero, que es el día de la presentación del Señor o el día de la Candelaria. Recordamos que el día de la Epifanía, que va a ser mañana, se celebra el domingo como domingo de la Epifanía. Por aquellas fiestas que quedan entre semana, se pasan al día siguiente, al domingo más próximo, para que no haya pretextos de que, no, es que no pude ir porque tenía que trabajar. Ay, es que se me olvidó y demás. Entonces el domingo se hace esa celebración. La Epifanía del Señor, en la cual se conmemora que los magos de Oriente llegaron y le presentaron a Jesús oro, incienso y mirra, lo cual lo reconocen siendo extranjeros y siendo de países diferentes, lo reconocen como verdadero Dios, verdadero Rey, verdadero Salvador para todo el mundo. Es la manifestación a nivel mundial representado por los continentes. La tradición
nos lleva a comer la rosca de Reyes. Y el que se encuentra la imagen del niño Jesús en la rosca queda como padrino del niño Jesús para ofrecer tamales el día 2 de la presentación. Cumplidos los 40 años del nacimiento de Jesús, llevaron al niño a presentar al templo. Y en esa presentación se encuentran con Simeón, un viejo muy justo que había recibido la ilustración del Espíritu Santo, diciéndole que no moriría sin haber visto al Salvador. Y cuando ve a José y María llegar con el niño Jesús, los bendice, carga al niño, y entonces dice: ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo y irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y se lo entrega a la madre. Entonces, luz para alumbrar las naciones. Cristo es la luz que ilumina al mundo. Entonces, por eso también se le llama la Candelaria, porque se acostumbra a llevar velas para que representen a Cristo iluminando el hogar en los días del año. Entonces, la Candelaria no es la Virgen de la Candelaria, no. Se le llama el Día de la Candelaria o la presentación del Señor por la cantidad de candelas que se llevan para bendecir. ¿Ok? Entonces, ese día se levanta al niño, a la imagen del niño Jesús del pesebre, y se le viste como rey. Por favor, no lo vistan como futbolista, no lo vistan de San Martín de Porres o de San Judas, porque entonces le están quitando la dignidad de ser Dios. Entonces se le viste como Dios, como rey. Entonces es la idea de la presentación. Es el día en que acostumbramos quitar el nacimiento y quitamos el arbolito, lo pueden quitar cuando les dé su gana, no hay problema, pero estamos todavía viviendo de alguna forma extensiva la Navidad, aunque la Navidad termina propiamente el día de la Epifanía y comienza el tiempo ordinario. El tiempo ordinario que de ninguna manera es un tiempo árido, sino que es un tiempo de florecimiento, es un tiempo de crecer. Es por eso el color verde de los ornamentos que nos recuerdan la vida que escuchamos en la palabra de Dios. Ahora sí, mi querida María, ¿estabas contestándole a tu novio o qué? No, No, padre, no era mi novio. Era ¿no? una preguntita que nos tenían por ahí. A ver, La otra pregunta, padre, nos dicen que una persona declarada muerta, 4 minutos después, ella da un grito muy fuerte, así como de terror. ¿Por qué sucede esto? me platicaba un amigo que trabajaba en una funeraria allá en Los Ángeles, que se topaba con cada sorpresa. Por ejemplo, una persona que ha fallecido contiene gases o contiene aire en los pulmones, y aunque ya está muerto, de repente, algunas veces se sientan y algunas veces exclaman, ¡ah! O se quejan ya estando muertos. Okay. Incluso siendo abiertos o demás, algunas veces llegan a tener esas reacciones, o algunas veces sueltan gases nada agradables, muy sonoros, pero eso es parte natural. Es decir, aunque el corazón se haya parado, de repente sigue habiendo todavía funcionamiento en los órganos. Me contaba alguien que su marido se suicidó, y ya muerto él, se sentaba propiamente, escupía sangre y se quejaba, pero ya estaba muerto. Son reacciones naturales del cuerpo. Me tocó ver algo realmente horrible, que fue el estar presente con una familia cuando su hijo, después de haber luchado por una enfermedad terminal de cáncer en la sangre, como leucemia, y que luego su otra hija también moriría igual. Estuve presente con ellos cuando desconectaron, porque ya no tenía vida, el muchacho estaba
lo mantenían vivo artificialmente hasta tomar una decisión, pero ya no había forma de ser recuperado, ya estaba muerto propiamente, pero respirando y sus órganos funcionando normalmente. Entonces estuvo rodeado de los médicos, yo estuve presente como sacerdote, acompañando a la familia, y cuando lo desconectaron fue horrible, porque él ya no tenía cerebro propiamente, ya no pensaba, pero sus reacciones corporales y todo era luchar por vivir, es una reacción natural del cuerpo. Entonces eso se da normalmente. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, padre. Por ahí nos hicieron otra llamadita acerca de esa misma pregunta. Dice que su mamá murió a las 5 de la mañana y que ella llegó a la tarde ya para ponerle su vestido, a llevarle el vestido que le iban a poner, y cuando ya la vistieron y todo, después volvió a entrar a verla y su mamá estaba de lado. Sí, O sea, eso puede suceder. Era lo que le decía yo a sí, ella, que escuchara lo que usted estaba diciendo, sí. porque sí, muchas de las veces sí se dice. Hace mucho tiempo tenía yo una amistad, la cual él trabajaba para la funeraria, y y eso me comentó, que muchas de las veces los están maquillando, los están arreglando y tienen sus movimientos o a veces sus quejidos, así como usted lo acaba de mencionar, padre. Ujú. No es Así cosa, es. no es cosa de miedo, ¿verdad? Ni de temor tampoco. No, no digo, pero esto, eh, o sea, consideras que está muerto y de repente se queja y demás, Ujú. pues es decir, ah, caray, ha de estar sufriendo en el infierno o alguna cosa así. No, 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 no. Esto es natural, es decir, es la descomposición natural del cuerpo. Incluso una vez muertos, sigue creciendo la barba, el pelo, las uñas, pese a la mortandad. Hay cadáveres que tienen las uñas más largas o tienen barba o cosas por el estilo. Ujú. Sí, recuerdo en mi infancia, padre, cuando yo era niña, escuchaba yo un comentario por ahí en mi pueblo donde se decía que habían sacado los restos de una persona, o sea, de mucho tiempo, y lo encontraron también boca abajo, y se oía que decía que lo habían enterrado vivo, pero ahora entiendo, ¿verdad?, lo que en realidad es eso. Sí, en muchos casos también se da eso de que hay personas que tienen un estado de catalepsia y que aparentemente está muerto, aunque recordemos que podemos respirar hasta por los poros, que de alguna forma se da una oxigenación y que cuando reacciona el cuerpo, este, ah, se despiertan dentro del ataúd. Por ejemplo, en el caso de Joaquín Pardavé, que lo enterraron con algunos documentos, y lo tuvieron que desenterrar para sacar esos documentos y lo encontraron precisamente eh, eh, con las uñas sangrantes y demás y el ataúd rasgado porque tuvo un ataque de catalepsia y cuando se recuperó en el féretro, pues quiso desesperado salir, ¿no? Ujú. Ah, incluso había algo preventivo en épocas anteriores, que era una campana colocada en el ataúd para que en caso de que se despertara tocara la campana y lo vinieran a rescatar. Hubo casos así. Ok. Ah, sí, la catalepsia es algo no muy común, bendito sea Dios, pero hay casos de personas que tienen en situación de catalepsia y que aparentemente están muertos. Ujú. Ok, padre, muchas gracias. La otra persona que nos llamó anteriormente, padre, nos decía que ella nació un día 6 de enero. Mañana es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Dice ¿Fue el ella, regalo de los Santos Reyes para su mamá y su papá? pues yo pienso que sí, padre, porque ella, su pregunta es que dice que sí es bueno eso que haya nacido el Día de los Santos Reyes. Pues qué bueno que naciste, si no, no estarías haciendo esa pregunta. Así que, lo malo es de que los Santos Reyes te van a traer regalos, pero la gente te va a decir: "Ay, no, ya te trajeron regalo los Santos Reyes". Bueno, Ay, bueno, pues feliz cumpleaños. ahí tuvo su respuesta. Por aquí tenemos, nos dice Pedro y Antonia nos dice saludos, padre. Nos gusta hablar de cómo se trabaja en México. Esos abrazos y no balazos. Creo que no funciona. Yo solo dijo lo que se mira. Ejemplo, calles llenas de
de baches. Ujú. Eso es Claudia Sheinbaum, que tendría que ser responsable por cuidar no solamente los baches, sino también que ha habido una modalidad de robarse las tapas de las coladeras, y esto ha provocado muertes de personas que caen ahí en las coladeras, en los baches también han causado muertes. No, digo, es un pésimo gobierno que está haciendo Claudia Sheinbaum, porque desde el hecho de no darle mantenimiento al sistema de transporte colectivo del metro, que ha causado tantos daños, que fue la caída de la línea 12, que a cada rato en diferentes líneas están causando humaredas, incendios y demás por el mal mantenimiento que se le está dando. Es un gobierno que se trata de hacer campaña política en lugar de ponerse a gobernar y hacer lo que debería de hacer. Así que, mi querido Toño, Pedro, qué Pedro. lamentable es la situación que estamos viviendo, pero yo estoy haciendo conciencia a través de esos medios, pero estoy invitando a la gente no solamente a criticar, sino a actuar. Tenemos que tomar una acción. Parece que dentro de estas proposiciones de reforma electoral vamos a tener oportunidad de votar electrónicamente desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. También tenemos que tomar una conciencia de voto. Así que ojalá que realmente hagamos de nuestra parte porque México sea un país más justo, más libre, y donde el reino de Dios se establezca, un reino de paz, amor, justicia, que vuelva a ser ese México que Juan Pablo II conoció y que dijo, México siempre fiel, que San Benedicto XVI, que fue sepultado el día de hoy, ya lo canonicé a Ya San lo can- Benedicto, al Papa Benedicto XVI, que decía que México era un pueblo hermoso y fiel. Ojalá que realmente se vuelva a dar ese México en el cual había paz, tranquilidad, y que cuando había una discordancia política nos conformábamos con hacer un montón de chistes. ¿Ok? Bueno, aquí nos voy a acabar la pregunta dice, calles llenas de baches, balaceras todos los días y yo no viajo por carretera desde hace muchos años atrás. Miré un documental donde las vías del tren están muy deterioradas y muchas Sí. cosas que no están bien. El ejército, el tren en la construcción de edificios, ¿qué está pasando? Nos dice él, ¿verdad? Y tenemos otra pregunta aquí. Dice, padre, dice, ¿es verdad que uno no le puede decir al sacerdote que Dios te bendiga porque al estar consagrado ya está bendito? Sí, pero siempre necesitamos la bendición. Es decir, el hecho de que una persona nos diga que Dios lo bendiga, Padre, oye, qué bonito. Sí, es un bien desear, un bien decir, y ciertamente Dios es el que nos bendice, es como la mamá que bendice a su niño para irse a la escuela. Nosotros necesitamos bendiciones. Yo al obispo, cuando le escribo carta, le pongo y que Dios lo colme de gracia y bendición, aunque el obispo es el que nos da la bendición y todo. De todas maneras, es muy bonito el bendecirnos mutuamente. Ok, entonces es permitido. Por aquí la última pregunta de Gloria nos dice, hola padre, ¿cómo le fue con la tormenta de la nieve? Me está Padre, yendo. ¿cuándo empezamos el tiempo ordinario? A partir de ese domingo en 8, vamos a comenzar ya el tiempo ordinario. ¿Me permites un segundo? Claro. Ok, no, ya, está bien. Bueno, Sí, entonces ya empezamos con el tiempo ordinario, ya de ese domingo en 8 va a ser el segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Ok? muy bien, Bueno, padre. Estela Campos nos dice hola y saludos y pues creo que ha sido todo por el día de hoy. fíjate que déjame comentarte algo que pasó ayer. Con Lucy me pasó un mensaje de que había un René que estaba muy enfermo, pero no leyó todo el mensaje. Luego ya tuve oportunidad de leerlo después del programa. Decía que tenía un cáncer terminal y que tenía en su cuenta, que tenía un negocio de venta de autos y que tenía en su cuenta como $850,000.
y que quería darlo a alguien que fuera honesto y que fuera a hacer buen uso de él, y que si le interesaba que llamara a tal número. Bueno, desde el correo electrónico, no era de René, sino que, o del mensaje, era un nombre hindú. Y esto se está dando muy frecuentemente, ya sea por correo electrónico o por teléfono o por mensajes de texto. Desde la India quieren estafar. Son gente que busca estafar sacando dinero y demás. ¿Cómo? Sí le está ofreciendo $850,000. Sí, pero te dice que para trámites legales necesitas pagar tal cantidad y que la mandes por medio de una tarjeta X o por un sistema de envío de dinero. Entonces, por favor, esto sucede muy frecuentemente. Nunca caigan en esa trampa, nunca lo hagan. Hay gente que nos manda correos electrónicos diciendo que es un sacerdote o que necesita dinero para su comunidad o demás. No, todo eso se hace por medio de la diócesis, cuando es algo serio, no se pide a individuos. Por otra parte, me han hackeado mi teléfono y mi cuenta de correos, y feligreses míos, no es solamente a mí, a varios padres de la diócesis, y no solamente a los sacerdotes católicos, también a los ministros de otras iglesias protestantes, les hackean la cuenta y hacen pasarse por el rabino, el pastor o el padre fulano de tal, y les mandan mensajes o llamadas por teléfono o mensajes de texto a feligreses. No sé cómo le hacen para encontrar los correos electrónicos y los teléfonos, pero hablan personificando, dicen que normalmente lo hacen en inglés. Hi, Williams. This is Father Jorge Román, and I need urgent your help. O sea, empiezan a decir, hola, Pedro, soy el Padre Jorge Román y necesito tu ayuda inmediatamente. Hay una persona que está muy enferma y necesita que compres una tarjeta fulana de tal para llevárselo. Y hay gente que me trae la tarjeta y le digo, ¿y esto qué? Pues es que recibí este mensaje tuyo. No, estás equivocado, no fui yo. En primer lugar, yo nunca llamo para pedir dinero. Por otra parte, nunca escribo a hispanos en inglés. Siempre lo hago en español. A mis amigos les escribo en español. A las personas, si es algo que necesito, odio los mensajes de texto, porque un mensaje de texto significa no quiero hablar contigo. Es mejor hablar directamente por teléfono, y es lo que yo hago. Le hablo por teléfono a la gente y hablo sobre el asunto que voy a tratar. Y nunca llamo para pedir dinero. A menos de que estuviera sumamente urgido, lo pediría personalmente, pero nunca por un mensaje de texto, un correo o algo así. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Cuando reciban un mensaje de un padre conocido suyo que les pide un favor y demás, háblenle por teléfono al padre para confirmar. Incluso nos mandaron mensajes de que el obispo Blair, o sea, era interpretando al obispo Blair que estaba cuando fue a Vietnam y demás, que necesitaba dinero urgentemente. Dije, me parece sospechoso, porque ¿por qué me tiene que pedir a mí? Mejor que lo pida la diócesis. Pues en la diócesis es donde se deben de encargar de eso. O sea, son hackeos, así que cuidado. ¿Okay? Bueno, pues muchísimas gracias, Padre. El tiempo se nos ha terminado y solamente pues esperamos que nos dé su bendición. Ay, de veras, es que traigo retrasado mi reloj. Yo bien confiado. Retrasado, no, póngalo a tiempo, Padre, póngalo a tiempo, ya nos pasamos. Ok, nos vemos, que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta Gracias, Padre, Bye. Dios lo bendiga, que esté bien. Chao. Hasta pronto. Bueno, pues nos seguiremos escuchando el día de mañana, si Dios nos lo permite, con el programa Pregúntame con el Padre Jorge Román. Hasta mañana. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.